Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Así es, Señor Jesús, hoy estamos ante ti para decirte que eres nuestro único protector. Sabemos, Señor, que si estamos hoy en tu presencia es porque necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, oír cada día más de tu palabra, Señor Jesús, recibir tu perdón y recibir tus enseñanzas. Gracias por permitirnos nuevamente estar ante tu presencia y te pedimos que nos sigas bendiciendo y nos sigas llenando, Señor, cada día más y más de tu amor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Venga tu reino,
a mi vida. Hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Líbrame, guárdame, mi Señor, líbrame de todo mal. Guárdame, mi Señor, tú eres mi castillo. Has abierto mis oídos a tu voz. Muéstrame el camino por donde debo andar. Dame un corazón solo para ti. Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Líbrame de todo mal. Guárdame, mi Señor, líbrame de todo mal. Guárdame, mi Señor, tú eres mi castillo. Has abierto mis oídos a tu voz. Muéstrame el camino por donde debo andar. Dame un corazón solo para ti. Para ti es mi corazón. Solo para ti, Solo para ti solo para ti, es mi alma rey. solo para ti, Es mi corazón. solo para ti, Solo para ti, solo para ti. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que todo, Señor, lo que viene de ti, Señor, nos colma y nos llena, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que solo en ti podemos encontrar lo único que puede llenarnos, Señor, y hacernos sentirnos plenos en esta tierra, Señor Jesús, que tú creaste. Porque sabemos, Señor, que todo lo creaste, Señor, para bien de nosotros, Señor Jesús. Y sabemos, Señor, que todo lo que se mueve en este mundo, Señor Jesús, tú, Señor, lo puedes hacer obrar a nuestro favor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, cada día más, Señor, de esa certeza, Señor, de esa confianza, Señor, en que tú, Señor, y tu palabra es real, Señor Jesús. Te pedimos que nos bendigas, nos permita seguirte alabando, Señor Jesús, nos permita seguirnos gozando en tu presencia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios de toda
dirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel, me mostrarás el camino de la vida, y hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Así es, Señor Jesús, sabemos, Señor, que tu palabra es clara, que a pesar de que podamos pasar por sepulcros, por luchas, Señor Jesús, por momentos difíciles, tú siempre, Señor, nos sacarás de esas aflicciones, tú siempre estarás ahí, Señor, para sostenernos de tu poderosa mano. Sabemos, Señor, que no hay nada mejor que confiar en ti y que sostenernos cada día, Señor, más en tus promesas. Hoy, Señor, asimismo te pedimos que seas tú, Señor, llenando, Señor, y bendiciendo, Señor, a tu Hijo, Señor, el apóstol Álvaro, a su familia. Cada día, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, renovando, Señor, tu amor, Señor, renovando tu misericordia, tu palabra y tu revelación, Señor, por sobre sus vidas, Señor, para que nunca, Señor, se acabe, Señor, esa miel, Señor, ese alimento que necesitamos, Señor, para poder, Señor, entenderte, Señor, y conocerte cada día más. Asimismo, hoy te pedimos que seas bendiciendo a tu Hijo, Señor Jesús y siervo, el pastor Germán. Llénalo, Señor, hoy, Señor, cada día más de tu temor, de ese anhelo, Señor, por recibir de tu palabra, Señor Jesús, de tus conocimientos, de ese anhelo, Señor, por cada día, Señor, conocerte más y más, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que no hay nada mejor que conocerte a ti, Señor, y que rendirnos a tus pies. Te pedimos que pongas un corazón dispuesto en nuestras vidas, Señor, para poder recibir de tu palabra y que nos permitas disfrutar de este momento lleno de gozo y lleno, Señor Jesús, de tu salvación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el verso 13. Dice: Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos ante tu presencia. Te estamos dando gracias por el amor, por la misericordia que tú muestras cada día para nuestras vidas. Señor, yo te pido que por medio de esta palabra nos hables, nos enseñes, traigas edificación en el nombre de Jesús. Dice entonces Jeremías 17:13 en la Nueva Versión Internacional: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Bueno, este pasaje que hace parte del capítulo 17 del libro del profeta Jeremías, pues está tratando una temática que es bueno que nosotros en la iglesia la enseñemos, la consideremos individualmente, y tiene que ver con el llamado que Dios le hace a las personas de manera individual, más que todo, o el llamado, entendámoslo, puede ser individual, sí, o puede ser hasta cierto punto pues familiar y aún colectivo. El Señor en muchas ocasiones llama a una persona, a través de esa persona se alcanza a algunos miembros de la familia, y así se va extendiendo el Evangelio, y en ocasiones se alcanza comunidades grandes, y aún se logra afectar. El llamado de Dios en un momento dado puede afectar aún a una generación. Eso lo hemos visto a través de la historia de la Iglesia de Cristo, tanto en la antigüedad, sobre todo en los 3 primeros siglos, y en los últimos 3 siglos. Más o menos, sobre todo en el siglo XVIII y en el XIX y en el XX, en Europa y en Estados Unidos. Ahora es muy interesante el llamado, la extensión del llamado que el Señor está haciendo en continentes como África y en algunos países asiáticos. ¿Listo? Así trabaja el Señor.
ese es el Señor. En algunas ocasiones les llega a multitudes, como lo estamos diciendo, a generaciones, y hay otro tiempo en que el Señor, pues no, el llamado de Dios como que no está para las personas. En este caso, el profeta Jeremías le está hablando a un pueblo que tiene el llamado de Dios por excelencia. El llamado de Dios, digámoslo así, hace parte de su sustancia, de su esencia, de su propiedad. Me refiero al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue creado por Dios, sacado de las entrañas del padre de la fe, de Abraham, para que sea el pueblo de Dios, un pueblo especialísimo, un pueblo del cual Dios cuidaría, un pueblo al cual Dios mismo guiaría, defendería, levantaría, etc. Toda cantidad de bendiciones están dispuestas para Israel por cuanto es el pueblo de Dios. Por eso en este verso 13 del capítulo 17 de Jeremías empieza diciendo: Jehová, esperanza de Israel. Esa es una verdad indiscutible. La esperanza de Israel está en el Dios de Israel, está en su Dios, y eso mismo se cumple para la iglesia de Jesucristo nuestro Dios. La esperanza de la iglesia ha estado, está y estará única y exclusivamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es bien importante entenderlo. Y ya le digo, tanto colectivamente, en el caso nuestro como iglesia, y como miembros de la Iglesia Cristiana Salem, como un subgrupo dentro de la Iglesia Cristiana Salem llamada Genesaret y Torrefuerte, eso es una verdad que en nosotros, o de la cual nosotros debemos tener conciencia. Nuestra esperanza está en Dios nuestro Señor. Nuestra esperanza es firme en el Señor, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, firme, o sea, siempre que nosotros estemos esperando en el Señor, de alguna manera, en alguna situación, nunca seremos defraudados. El Señor va a obrar, Él enviará su ayuda, enviará su protección, enviará su luz, su defensa, de algún modo, ¿sí? Ayuda y liberación vendrá de parte de Dios para la iglesia, así como ayuda y liberación vino para el pueblo de Israel. Recordemos que esta frase, ayuda y liberación enviará el Señor, la usó Mardoqueo cuando cuando fue deportado y estaba a punto, el Mardoqueo y todo el pueblo de Israel estaban a punto de ser exterminados. Le dijo a su sobrina Esther que intercediera ante el rey para que no fueran eliminados a grandes rasgos, y le dijo: y si tú no lo haces, debes saber que ayuda y liberación enviará Dios de algún modo. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque Dios nuestro Señor es la esperanza de su pueblo Israel, porque Dios nuestro Señor es la esperanza de la iglesia de Jesucristo. Y esto nosotros debemos afianzarnos en estos conceptos. Y una vez que estemos afianzados en los conceptos, afianzados en la práctica, confiar, esperar, saber que por terrible que se vea la situación, por oscuro, por tinieblas que estén a nuestro alrededor, el Señor se las arregla, entre comillas, para enviar ayuda y liberación para su pueblo. Por eso el Señor es la esperanza de Israel, el Señor es la esperanza de su iglesia. Y continúa diciendo: los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová,
manantial de aguas vivas. ¿Y por qué este verso tiene ese contraste? Así empieza diciendo Jehová, esperanza de Israel. ¿Por qué empieza así? Termina hablando de los que se apartan. ¿Por qué? Porque la persona que se aparta del Señor, sea Israel como lo vivió Israel cuando se apartó de Dios le fue requete mal, muy mal, le fue y le ha ido a Israel por haberse apartado del Señor. ¿Y por qué le va mal? Pues porque Israel es un pueblo que está diseñado para estar cerca de Dios, porque Israel es un pueblo que está diseñado de una forma muy especial para que tenga una relación de dependencia con su Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel, consciente y voluntariamente o inconsciente, a veces inconscientemente se ha ido alejando, lo mismo el cristiano, cuando el pueblo de Israel se aparta de su Dios, es un pueblo que le va a ir mal. ¿Por qué? Porque es un pueblo diseñado por Dios para estar cerca de Dios, para que Dios cuide de él, para que Dios lo proteja, para que hagamos de cuenta es como un bebecito. Un bebé indefectiblemente necesita el cuidado de sus progenitores, especialmente de su mamá. Cuando se tiene el cuidado de los progenitores, cuando está el cuidado de la mamá, pues el bebé se siente seguro y va a crecer seguro y no va a tener temor y la esperanza va a estar puesta en la ayuda del progenitor o de la mamá. ¿Listo? Y entonces les decía, Israel es un pueblo que está diseñado por Dios para estar bajo el cuidado de Dios, para ser la niña de los ojos de Dios. Los otros pueblos, los que no son pueblo de Dios, pues ellos, digámoslo así, se defienden como pueden, y son más astutos, ¿sí? Y es como que si estuvieran naturalmente dotados para defenderse solos y para salir adelante solos, aunque les toca durísimo. Israel no. El caso de Israel y de la Iglesia de Cristo es diferente. Nosotros, en condición de pueblo de Dios, de Iglesia de Cristo, estamos diseñados para depender de Dios. Nuestra dotación es Dios, nuestra fortaleza es Dios, nuestra potencia está en Dios, nuestro éxito está en Dios, nuestro excelente desempeño está en Dios. ¿Listo? Entonces, cuando el pueblo de Dios o la iglesia o quien ha sido llamado por el Señor Jesucristo para formar parte de su iglesia se aparta, pues no le va bien. ¿Listo? No le va bien. Aquí dice, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo. Ahora bien, esto no tiene cumplimiento de forma inmediata, ¿sí? Así como en muchas de las promesas que el Evangelio trae para la Iglesia de Cristo son de cumplimiento a largo plazo, así también el deterioro, la sequía, digámoslo así, la sequía que las personas que se apartan, quienes han sido llamados, mire, es que hay que entenderlo, ¿sí? Cuando una persona es llamada por Dios es porque esa persona, como en tantas ocasiones lo hemos visto, desde antes de la fundación del mundo, Dios con esa persona ya tenía un propósito. Y Dios con esa persona ya tenía unas obras preparadas de antemano para que esa persona
anduviese en esas obras. Entonces, cuando se aparta voluntariamente esa persona, pues se va a notar, no es lo mismo estar y perseverar en las obras que Dios nuestro Señor tiene preparadas de antemano para nosotros, para los que hemos sido llamados de Dios. No es lo mismo que una persona, encontrar a una persona desarrollando o haciendo las obras que Dios tiene preparadas de antemano para ella, que verlo completamente alejado y haciendo sus obras. Es imposible. Si fuera lo mismo, pues no habría llamado. Si fuera lo mismo, no podríamos hablar de obras preparadas de antemano. ¿Sí? Esto, mire, tal vez las personas que llevan poco tiempo no lo pueden entender muy bien. Pero cuando uno ya lleva harto tiempo, digámoslo así, cuando ya ha vivido diferentes etapas de su vida cerca del Señor, cumpliendo, digámoslo así, o desarrollándose en las obras que Dios tiene preparadas de antemano para nosotros, uno se da cuenta que no es lo mismo. Yo soy consciente de eso. Si hace años, por allá, hace unos 28, desde que me convertí prácticamente, ¿sí? Si yo no hubiera obedecido, por la misericordia de Dios, no le hubiera prestado atención a la palabra de Dios, no le hubiera dado valor a la palabra de Dios, si no hubiera tenido mi esperanza en la palabra de Dios y en el Señor, mi vida sería completamente diferente. Si yo por desobediencia, por incredulidad, por falta de sensibilidad, por necedad, elijo otro camino, mi vida sería totalmente diferente. Empezando no sabría si estaría a estas alturas vivo. Muy seguramente, a la fija, no seguramente, a la fija no sería siervo de Dios. ¿Listo? Y eso es grave. ¿Sabe por qué? Porque yo desde antes de la fundación del mundo fui llamado para ser un siervo de Dios, para ser un pastor, para ser un predicador, para vivir del Evangelio. Entonces, si yo me hubiera apartado, hubiera despreciado las obras que Dios tenía preparadas para mí desde antes de la fundación del mundo. Hubiera estado despreciando el designio de Dios para mi vida. Y yo le digo, el Señor ha sido muy bueno. Lo predicábamos en el culto del domingo. Sí, el Señor me ha tratado y nos ha tratado como que si fuéramos personas excelentes. ¿Por qué eso? Porque estamos en las obras preparadas de antemano por Dios, porque ahí, gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ha dirigido, y en este momento, lo hablo sin lugar a dudas, estamos desde hace mucho tiempo desarrollándonos o caminando en las obras que Dios tiene preparadas de antemano para nuestras vidas. ¿Listo? Si no fuera así, uy, Dios mío, qué duro que sería. Qué duro que sería. ¿Sabe por qué? Porque yo me reconozco como una persona muy débil y con muchas falencias. Entonces, dice acá, todos los que te dejan serán avergonzados. Muchas vergüenzas hubiera pasado por cuenta de mi debilidad y de mis falencias. Y muy seguramente las obras
que hubiera hecho por fuera de la voluntad de Dios, poca o nada trascendencia tendrían. Serían como obras escritas en el polvo, como letras escritas en el polvo que rápidamente desaparecen. ¿Listo? Y mire lo que dice: todos los que te dejan serán avergonzados. Y eso es bien tremendo, porque que lo que uno haga, que lo que uno haya hecho durante años, décadas, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanto, en ocasiones, sudor, lágrimas, esfuerzos, ¿qué le digo? Muy tremendos. Llegue el momento y sean inútiles, que uno sea consciente que todo lo que hizo es inútil. Eso produce vergüenza. ¿Listo? Y mire que la palabra vergüenza es bien frecuente en las Santas Escrituras. Desde el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, verso 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Aquí está diciendo en Génesis 2, antes de la desobediencia de Adán y de Eva, ellos no sentían ninguna vergüenza, no sabían qué era eso, no tenían conciencia. Esa palabra vergüenza para ellos era desconocida, era, no, ¿qué le digo? No existía. ¿Por qué? Porque no había la necesidad. ¿Visto? Le pongo un ejemplo. Hace 200 años la palabra internet no existía. ¿Por qué? Porque pues, ¿para qué? Si la mayoría de las personas cocinaban con carbón y se alumbraban con velas. No había la energía eléctrica siquiera. Entonces, en el caso de Adán y Eva, en Génesis capítulo 2, la palabra vergüenza no existía. ¿A qué se refiere la palabra vergüenza? Mire, ¿con qué tiene que ver? Vergüenza es la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Eso dice en Génesis capítulo 2, que Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero, póngale atención, Génesis capítulo 3, del 8 al 10, en la Nueva Versión Internacional, dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Mire algo, qué tremendo. En Génesis 2 dice que no tenían vergüenza. Luego de la infracción o falta cometida, el ser humano ya siente no solamente vergüenza, porque por eso corrió a esconderse y por eso Dios les tapó la desnudez. No solamente sintió vergüenza, sino que sintió miedo. En este caso, la palabra vergüenza y miedo están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque tanto la vergüenza como el temor en este caso son producto de la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida. ¿Por qué Adán y Eva corrieron a esconderse cuando escucharon la voz de Dios en el huerto del Edén? Porque tenían conciencia de una falta cometida. Su ánimo se turbó, y cuando una persona siente vergüenza, su ánimo está turbado. Por eso cuando uno siente vergüenza se pone rojo, sudoroso, le tiemblan las manos,
¿cómo es que se llama eso? Se bloquea o se paraliza. Si está muy avergonzado, no sabe qué decir, no sabe cómo actuar. Muy semejante a la otra experiencia que es el miedo. ¿Listo? Entonces, en este caso, mire, la turbación del ánimo es por la vergüenza y por el miedo. Son experiencias muy parecidas. Miremos lo que dice el Salmo 31, versos 14 al 17. Mas yo en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Entonces, el capítulo 17 de Jeremías, que leímos al principio, habla de la vergüenza que experimentarán las personas que se apartan de Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Por qué las personas que se apartan de Jehová, manantial de aguas vivas, serán avergonzados? Porque el que se aparta lo hace porque ha dejado de confiar. ¿Listo? Dejó de confiar en el Señor y entonces se aparta del Señor. Claro, si ya no confía, ¿para qué estar cerca? ¿Yo para qué voy a estar cerca de un Dios en el cual no confío? ¿Para qué? Es inútil. Todo lo contrario a lo que dice, que el Señor es, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, nosotros que estamos cerca de Dios es porque creemos en Él, porque confiamos en Él. ¿Qué sucede con el que se aparta? Que deja de confiar. ¿Listo? Deja de confiar en el Señor y confía en otras personas, confía en sí mismo. Esa confianza que estaba en Dios la reparte, o la pone en otras personas o la pone en diferentes porcentajes. Empieza a confiar más en él, en sus capacidades, en su trabajo, en su arte si lo tiene, en su habilidad. Empieza a confiar en sus amistades, en su empresa, en lo que ha logrado, en su familia, en fin. ¿Listo? Los seres humanos estamos diseñados para confiar en Dios. Dentro de nosotros tenemos esa dependencia llamada confianza. ¿Listo? Ese apartado llamado confianza. Así como tenemos el espíritu, el vaso espiritual, así fuimos creados con un vaso espiritual, también tenemos un apartado que se llama confianza. Estamos diseñados para que nuestra confianza esté en el Señor. ¿Listo? Cuando nos alejamos del Señor o se alejan del Señor es porque esa confianza ya no está en el Señor. Y aquí en el otro verso que leímos, en el Salmo 31, versos 14 al 17, está hablando ¿quién? Una persona que sigue confiando en el Señor. Está hablando ¿quién? Una persona que sigue cerca del Señor, que por cuanto ha confiado, está cerca, no se ha alejado. Y mire lo que dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Una declaración de confianza. Otra declaración de confianza, en tus manos están mis tiempos. Otra declaración de confianza, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Más declaración de confianza, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Son palabras de confianza y termina diciendo, no sea yo avergonzado. ¿Listo? Cuando nosotros estamos firmes en nuestra confianza en el Señor,
se lo declaramos, se lo demostramos, estamos cerca del Señor. ¿Y qué sucede con nosotros? No seremos avergonzados. ¿Listo? Esto hay que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la confianza, así como se adquiere paulatinamente, así como uno tiene que trabajarla, asimismo la confianza en Dios debemos cuidarla. Lo hemos visto en otras ocasiones. Una cosa es la fe, ese es un nivel. Otro nivel es la confianza en Dios, ya es otro nivel más alto. Y hay otro nivel que es más alto, que es el óptimo, y es la dependencia en Dios nuestro Señor. ¿Listo? Esa ya es una fe desarrollada, esa ya es una confianza trabajada, cuando la persona depende del Señor. Es el que está hablando aquí, que es el rey David, es un hombre ya con dependencia. Mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Ahí está declarando dependencia de Dios. ¿Listo? En tus manos están mis tiempos. Yo ni me afano, ni me apresuro, ni me desanimo, ni me descuido, porque todo lo que tiene que ver conmigo está en tus manos. Todo lo que tiene que ver conmigo, tú lo irás enviando, tú lo irás permitiendo. En tus manos están mis tiempos. Es una declaración que refleja dependencia. Líbrame de manos de mis enemigos y perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Mire, cuando nosotros estamos cerquita del Señor, nuestro rostro va a ser iluminado por el rostro del Señor. Es como decir rostro con rostro. ¿Listo? El Señor es como que si nos mira cerquitica, a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Cuando estamos así, pues no, ¿por qué vamos a ser avergonzados? El Señor nos va a defender, nos va a proteger, nos va a dar la victoria. Le decía, la fe es santísima, como dice en la epístola del apóstol Judas, edificado sobre vuestra santísima fe. La fe es más preciosa que el oro. Es más preciosa que el oro. Pero hay otro nivel, lo acabamos de mirar, que es la confianza. Si la fe es preciosísima, santísima, es más preciosa que el oro y hay que cuidarla, ¿cuánto más nuestra confianza en el Señor? ¿Cuánto más? Y si estamos dependiendo del Señor, pues uno tiene que ser más meticuloso, más radical en el cuidado de su dependencia del Señor. Y yo le hablo por las experiencias que he vivido. Esto yo lo enseñé, la fe, la confianza y la dependencia. Hace muchos años lo vengo enseñando en diferentes ocasiones, y hace poco nuestro apóstol lo enseñó así. Una cosa es la fe, otra es la confianza y otra es la dependencia. ¿Por qué? Porque esas son enseñanzas que el Espíritu Santo nos dan a partir de nuestras experiencias de fe, a partir de nuestra profesión de fe. Cuide mucho, si usted tiene fe, tiene algo que es santísimo, tiene algo que es más precioso que el oro. Si usted dice yo he avanzado y yo ya me he desarrollado en la confianza en Dios, cuide esa confianza. Sea celoso cuidando esa confianza. ¿Listo? No permita que nadie le hable en contra de la fe y de la confianza que tiene. No se permita que le hablen y que le dañen la confianza. Y si usted ha desarrollado una profesión de fe, debe ser más estricto, mucho más celoso, porque esa dependencia que pudo desarrollar
Es valiosísima, no permita que nadie se la manosee. ¿Listo? Que nadie lo ponga a dudar. Y mire, uno lo ve lamentable. A veces, en ocasiones, las personas de la familia, los allegados, los seres queridos, sí, a los seres queridos, pues, son queridos, hay que amarlos, ¿listo? Pero en cuanto a la fe, a nuestra confianza y a nuestra dependencia del Señor, pues ellos deben saber que hay un límite, ¿listo? Que hay una línea roja imaginaria. Así como nosotros no nos metemos en la profesión de fe de ellos, ni en su vida espiritual o en su religión, así como respetamos, también es necesario que respeten. Y uno, mire, es bien importante. Y la Biblia lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso lo dice. Cuide mucho, cuídese muchísimo. No se una en yugo desigual. Desigual aún en el sentido de que si una persona avanzó a tener una confianza en el Señor, cuidado, se une con una persona que cree, que tiene fe. ¿Listo? Porque esa persona que tiene fe no sabemos si va a llegar al punto de desarrollar una confianza en el Señor. Entonces, una persona que confía y se une con una persona que tiene fe, ahí hay una desigualdad. ¿Listo? Lo ideal es que esa persona crezca en su profesión de fe hasta que los dos estén en una confianza. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que la otra persona que ya desarrolló su confianza, lo cual implica una presencia del Espíritu Santo de Dios, una obra del Espíritu Santo de Dios, un fuego del Espíritu Santo de Dios en la vida. Se corre el riesgo de que eso se apague. Peor aún, la persona que ya está dependiendo del Señor, que ya en la profesión de fe ha avanzado y se ha desarrollado una dependencia. Cuidado, le presta atención, cuidado, se une en yugo desigual, cualquiera sea la relación de negocios, sociedades, interpersonal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, porque corre peligro. Por eso dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuidado, porque si se baja, posiblemente termina abandonando al Señor. Y aquí dice, Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Yo le digo, si usted que tiene fe, si usted se desarrolla en la fe y logra una confianza y logra una dependencia, no va a ser avergonzado. ¿Listo? Si retrocede, no lo digo yo, por favor. Sí, yo estoy dando una enseñanza de algo que está escrito. Dice en Salmo 69, versos 6. Dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Mire, esta palabra es bien interesante, sobre todo para las personas que cuidamos la grey de Dios. Y también, por supuesto, para los que tenemos una responsabilidad en la familia. Dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. ¿Qué quiere decir eso?
que el testimonio de las personas que estamos por misericordia de Dios liderando un proceso espiritual en un grupo, que hemos sido puestos por Dios para liderar un proceso espiritual en un grupo, debemos cuidarnos mucho nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros errores no afecten la fe, la confianza y la dependencia de otros. Porque hay situaciones duras, graves incluso, que por errores nuestros los otros pueden ser avergonzados. Hay que cuidarse. Por eso, ¿cuál es la mejor forma de cuidarse? No salirse de lo que está escrito en las santas escrituras, valga la redundancia. Mientras estemos ahí, no nos vamos a avergonzar. Mire, yo he tenido, como padre de familia sobre todo, situaciones en las que esto me hace reflexionar. Si yo tengo que profesar bien la fe, yo no me puedo dar ciertas libertades, yo no puedo abrir puertas espirituales, porque después mis hijas pueden ser avergonzadas en su profesión de fe. Por si yo cometo errores, ellas pueden ser avergonzadas en su profesión de fe. Se les pueden burlar, que ve tu papá, que esto, que lo otro, en fin, yo no quiero que ellas sean avergonzadas, ni mi esposa, y mucho menos ustedes. Las personas a quien por la misericordia de Dios tengo la responsabilidad de pastorear, de cuidar, de velar por sus almas. Haciendo uso de esa responsabilidad, le digo, cuide su fe, cuide su confianza, cuide con mucho celo su dependencia. Porque, mire, no permita que la levadura entre en su vida espiritual, porque un poquito de levadura, un poquito, leuda toda la masa. Esa es una enseñanza que el Señor Jesucristo la dio, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Estamos delante de ti en esta mañana. Yo bendigo los tributos de tus hijos y de tus hijas, Señor. Te pido que les bendigas, les multipliques y les prosperes de una manera muy especial a cada uno en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Nosotros te tenemos a ti, Señor. Nosotros no te elegimos a ti. Tú fuiste el que nos eligió. Y dice la Escritura en Juan capítulo 15, verso 16, que nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto, por cuanto tú nos escogiste. Y nos pusiste para que vayamos y llevemos fruto. Pues eso hay que ponerle mucho cuidado, porque si fuimos escogidos por ti, lo mejor es que perseveremos en la fe, en la confianza y en la dependencia. Así vamos a llevar fruto. Y si llevamos fruto, el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado. Ayúdanos, Señor, a creer y a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, porque esto es serio. Esto no, el Evangelio, el llamado de Dios no se puede tomar a la carrera. Y nosotros debemos ser celosos en nuestro actuar y cuidar muy bien el testimonio para que no suframos vergüenza, ni nosotros ni los que dependen espiritualmente de nosotros. Ayúdanos, por favor. Yo oro por la iglesia, por Torrefuerte y por Genesaret, por cada uno en especial. Oro por sus vidas, por su profesión de fe, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que les ayudes cada día más, que les permitas cada día, Señor, crecer en la fe, crecer en la confianza, desarrollarse en la dependencia de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por tu pueblo amado, por Israel, por la ciudad de Jerusalén,
que tú guardes a Israel, que tú protejas a Israel de todos sus enemigos, que por una puerta salgan en contra de tu pueblo Israel, pero que por 7 tengan que salir despavoridos, huyendo del Dios de Israel, del Santo de Israel, del poderoso de Israel, que defiende a su pueblo amado. Señor, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.